que procedió a nacionalizar todas las tierras que pertenecían a la iglesia y a los monasterios. Es decir, en aquella época todas las tierras no eran como hoy en día, ¿verdad? Que cada uno tiene su propia tierra y que cada uno está registrado. Antes no, antes toda la tierra era de la iglesia y de los monasterios. Se intensificó el sistema latifundista. Los indígenas fueron despojados de sus tierras y obligados a depender de las plantaciones. En cuanto al trabajo, su gobierno fue una fuerza policíaca al servicio de los terratenientes. Los intereses extranjeros fueron los principales beneficiados con esta legislación. Es decir, que desde ese momento, cuando estuvo en el poder Justo Rufino Barrios, se empezaron a dar ciertas leyes, ¿verdad? En las cuales los indígenas, si tenían algún pedazo de posesión o de propiedad, lo que hacían era que el gobierno de Justo Rufino Barrios los perseguía hasta quitarles todas sus pertenencias. Y eso pues ocasionaba a que los indígenas o los que eran propietarios de de bastante terreno salieran corriendo. Así, en pocas palabras, corriendo porque prácticamente los despojaban, les robaban. Esa era la palabra correcta. Les robaban sus tierras, la tierra que tanto les había costado. Andrés. Adicional a eso, licenciada, de lo que hacía este Justo Rufino Barrios, todavía de quitarle las tierras a estas personas oriundas de las tierras altas en Cobán, se las daba a los alemanes, les pedía, solo venían los alemanes y él consideraba incluso de que los alemanes eran superiores a nosotros y despojaba a los indígenas de sus tierras que habían sido heredadas desde generaciones y todavía los hacía trabajar para los alemanes en sus tierras. Solo para agregarle. Muy bien, muchas gracias. Eso pues nos ayuda a nuestra historia y la verdad es que en aquella época venía mucha gente de fuera. Por ejemplo, lo que mencionaba el compañero, venían y pues aquí se instalaban y ellos venían a tratar de conquistarnos a nosotros. Y lamentablemente en esa época Justo Rufino Barrios como que tenía esa mentalidad, ¿verdad? Tenía una mentalidad que las personas que venían del extranjero, pues como bien decía el compañero, eran como que más que nosotros, ¿verdad? Más que los que vivíamos en esta tierra. La verdad es que yo creo que Cobán sufrió mucho, pero no solamente Cobán, sino que también todos los pueblos o todos los departamentos que estaban alrededor. Tal vez no estaban tan marcados como estaban ahora, pero en realidad sí vinieron a sufrir bastante estas personas a las cuales se les quitaron y se les despojaron, se les robaron todas sus propiedades. Se quedaron absolutamente sin nada, ¿verdad? Y esto ocasionaba que ellos no estuvieran en el mismo lugar, porque no solo eso, sino que los perseguían y cuando los perseguían los querían matar. Entonces, lo que hacían ellos era mejor, ¿verdad? Ir a otro lado donde no los conocieran, pero se iban sin nada. O sea, ellos eh, iban con el propósito de sobrevivir y de que alguien les diera trabajo para poder sobrevivir. Fíjense que
Les contaré una historia que es real, es verdadera, y que fue en 1892. En 1892, pues nació alguien de, de mi familia, ¿verdad? Y esta persona vino y tenía muchas propiedades. Esta persona estaba llena de fincas. Y créanme que era aquí en Guatemala. Tenía muchas fincas aquí en Guatemala, capital. Y resulta que pues empezó ella a crecer, ya tenía la edad correspondiente y de repente vinieron los alemanes y pues ella se enamoró de un alemán, ¿verdad? Esta persona ciegamente porque pues los alemanes, ustedes saben cómo son, ¿verdad? Son diferente textura o de diferente forma de como somos los de aquí de Guatemala, ¿verdad? Entonces, lamentablemente esta persona se enamoró de este alemán y el alemán a su vez se enamoró de ella, ¿verdad? Entonces, en esa época, él convenció, porque era mi tía, ¿verdad? Convenció a mi tía para que ella le cediera todas sus propiedades y lo logró. O sea, el alemán logró que ella le cediera todas sus propiedades. Y como ustedes saben que el amor es ciego, entonces sí le cedió y le cedió de forma escrita, porque en esa época ya estaba instalado el registro general de la propiedad. Entonces, cuando sucedió esto, pues ella, como dice en su historia, ¿verdad? En la historia que nos contaba a nosotros, porque sí nos contaba que pues ella fue muy feliz, ¿verdad? Pero a cambio de qué tenía esa felicidad, a cambio de dar todas sus propiedades. Entonces, ellos estaban aquí, los alemanes, porque era una persona alemana, ellos estaban aquí porque venían huyendo de su país y venían huyendo, pero aquí a Guatemala venían a instalarse porque ellos querían como ver si podían conquistar Guatemala y hubieron muchas personas que sí lo lograron tener propiedades, ¿verdad? Entonces, Jasmine me levantó la mano. ¿Qué manda Jasmine? Se me levantó la mano sin querer, disculpe. Muy bien. Perdona, licenciada. Bueno, Jasmine. Bueno, entonces resulta que esta persona se casó con mi tía se llamaba Tomasa Tax, así se llamaba ella. Se casaron y el alemán, ya no recuerdo cómo se llamaba, pero sí era alemán. Entonces, de ese matrimonio, ella le pasó todas las propiedades y a su vez, pues como estaban casados, ella quedó embarazada de un hijo de él. Cuando ella estaba embarazada, los alemanes los mandaron a traer y cuando los mandaron a traer, pues él tuvo que salir del país, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Salió del país, dejó a nombre de todas las propiedades y mi tía se quedó sin ninguna propiedad y con el hijo del alemán. Entonces, pues en aquella época, ¿qué iban a saber? ¿Qué es lo que se podía hacer con esas propiedades? Simplemente se perdieron. Y el alemán nunca más se volvió a aparecer aquí en Guatemala. Solo dejó a su hijo, ¿verdad? Que cuando nació el hijo, esa fue ya otra historia, ¿verdad? De que pues era un descendiente alemán también, con sangre de aquí de Guatemala y pues cuando él estuvo grande se avergonzaba y de hecho se avergonzó de su mamá porque decía que ella era su sirvienta
porque ella todos los días le iba a dejar al lugar donde trabajaba, que era la municipalidad en aquella época, que él, bueno, estudió y llegó a ese trabajo de la municipalidad. ¿Y qué creen? Se enamoró de la hija del alcalde. Y entonces por eso él decía que la señora que le llegaba a dejar su alimento o su almuerzo era la sirvienta de la casa. Y en realidad era su mamá. Entonces fue tanto lo que se llevó, el impacto que llevó esta persona, porque no aceptaba que pues la indígena era su mamá. Y pues se iba a casar con esta persona y lamentablemente pues se descubrió que pues quién era su mamá. Y lo que hizo el muchacho fue venir e irse a ahorcar. Él se colgó y pues ahí terminó su historia, ¿verdad? Porque pues no aceptó a su mamá y no la aceptó y también tomó la decisión de quitarse la vida. Entonces, pues ahí terminó su historia, pero la de doña Tomasa Tax siguió y ella llegó a la edad de 103 años y nunca más volvió a tener otro hijo, ni nunca más volvió a tener otro esposo, ¿verdad? Y se quedó como posando en un cuarto que le dio una a su hermana. Perdió todas sus propiedades a raíz de esta situación con este alemán. Y bueno, es una historia triste, pero real, porque a mí no me la contaron, sino que en aquella época pues yo pude vivir, porque hasta fotografías, hasta partidas de las constancias de certificaciones que tenían en el registro de la propiedad. Pero créanme, yo era una niña, pues cómo iba yo a saber que iba yo a saber que se podía hacer algo, ¿verdad? Y total es que ella murió a la edad de 103 años sin nada, sin propiedades, sin hijos, sin esposos, sin nada. Lamentablemente y tristemente, no solamente a ella, sino que a muchas personas que han vivido en diferentes lugares. Por ejemplo, mencionemos Jutiapa, ¿verdad? En Jutiapa, las personas de allá son rubios, de ojos celestes, de ojos verdes. ¿Pero por qué? Porque vinieron otras personas del extranjero que vinieron a estar en esos lugares y de ahí fue donde vinieron y nacieron todas estas personas ya con diferente tez y con diferentes, pues diferente forma a la que nosotros aquí en Guatemala tenemos. Cuando yo vi la foto de este muchacho, si era de ojos azules, era súper alto, delgado y era tan estudioso que por eso llegó a esos lugares, pero no soportó la idea de que su mamá fuera una indígena de Guatemala. Así que esa es la historia y por eso es que les menciono esto, porque se dieron muchos casos similares a los que les estoy contando en la época de Justo Rufino Barrios, porque abrió el espacio, abrió como que las puertas para que pudieran entrar aquí a Guatemala y pudieran venir a traer nuestras tierras. Lástima porque no se las pudieron llevar, eso es lo único, ¿verdad? Porque pues, ¿qué hicieron con esas tierras? Al final no lo sé. Ahora que yo ya soy abogada, pues valdría la pena que investigue, pero imagínense qué voy a encontrar. Si ya pasaron tantos años, si yo 176 años desde cuando pues estuvo Justo Rufino Barrios en esa época, pues, definitivamente es muy delicado. Prefiero mejor quedarme tranquila y pues ella murió en paz, porque murió sola, pero murió en paz. Hoy sí me levantó la mano ya. Yasmin, tiene la palabra.
Bueno, y si no, Eddie Emanuel también me levantó la mano. Sí, licenciada, yo quería acotar aquí que justo en el periodo de Justo Rufino Barrios, ¿verdad? Inició lo que se conoce también como la primera ola de la migración italiana, ¿verdad? Que terminaría por traer a familias como la familia Novela, ya tan famosas aquí en Guatemala, y que inicia Correcto. justo en su periodo, ¿verdad? Posteriormente la segunda ola de llegada de ciudadanos italianos llega con el gobierno de José María Reina Barrios, y por último la tercera Correcto. se establece con Manuel Estrada Cabrera. Algo interesante que gracias a esta llegada de muchos migrantes europeos, ¿verdad? Justo Rufino Barrios establece en 1877, por medio del decreto 177, el reglamento de jornaleros y de la ley de redención de censos, cuerpos legales que no fueron aceptados pacíficamente también por las comunidades, pues No, no mediante estas fueron. normas legales se regulaban las expropiaciones de tierras y su conversión de los indígenas en mozos de las plantaciones cafetaleras. Otro punto interesante también Sí, del gobierno de Justo Rufino Barrios es que durante su gobierno se emite el Tratado Herrera Mariscal, que era un documento escrito entre el gobierno este, del Estado Federado de México y de Guatemala, ¿verdad? En donde Guatemala renunciaba a los territorios de Chiapas y el Soconusco. Entonces sí fue como un ambiente y un gobierno en el cual sí se estuvo muy fuerte la presencia de la política agraria, pero para sí, perjuicio de Guatemala, ¿verdad? sí, lamentablemente. Y también aquí mencionamos, ¿verdad? Lo de Chiapas, porque en aquella época Chiapas era de Guatemala, ¿verdad? Entonces, a partir de esta época de Justo Rufino Barrios, se empezó a dar el tema de que ya le pertenecía a México. Entonces, miren, este gobierno de Justo Rufino Barrios sí marcó ciertas cosas importantes para nuestra historia, ¿verdad? Porque tanto Chiapas, Quintana Roo, eh, ¿cuál era el otro? Ya no recuerdo, pero eran tres. Eran de Guatemala, pertenecían al territorio guatemalteco, pero lamentablemente pues hubieron ciertas negociaciones en aquella época que se daba entre la política, así Yucatán, ay, ya se me estaba olvidando a mí, Yucatán también estaba entre esto, ¿verdad? Entre estas porciones de tierra que le pertenecían a Guatemala y que pues por ciertas circunstancias que se dieron en negociaciones benefició a México y por eso México pues se quedaron con estas tierras y posteriormente, pero eso sí fue hasta después, ¿verdad? Lo de Belice. Pero ahorita vemos específicamente lo de Justo Rufino Barrios. Para mí es importante estar recordando y gracias por el apoyo que me han dado los compañeros que han hablado. Sí veo que tienen mucha lectura en cuanto a esto de la historia y la verdad es que es muy bonito, ¿verdad? Enterarse de tantas cosas que en realidad a nuestros hijos, a nuestras generaciones futuras, pues también van a conocer estas grandes historias. Me levantó la mano, Eri ya me habló. ¿Quién más me quiere hablar? Yo, licenciada, solo quería acotar algo rápidamente también. Y es ¿Qué más? que justo el tratado de Herrera Mariscal, ¿verdad? En el cual se entrega la parte del territorio a México, ¿verdad? Se da Correcto. porque justo Rufino Barrios también tenía las miras de crear la Unión Centroamericana y que cambia ese territorio a cambio de armas, ¿verdad? Para así, de una u otra forma, invadir el territorio centroamericano y así crear esa Confederación Centroamericana que, como se le conoce bastante a Justo Rufino Barrios, ¿verdad? Como el unificador, porque él sí, esa era su política principal, ¿verdad? Pero es algo Esa era su interesante, ideología. ajá, y es algo interesante que al final no nos quedamos ni con el territorio centroamericano y perdimos una gran parte de territorio. Lamentablemente. Fíjense que no sé si ustedes han escuchado, ¿verdad? Pero esto yo lo indico, yo lo hablo, porque yo sí lo escuché. Bukele
también tiene esa mentalidad, ¿verdad? De que él quiere conquistar todo lo que es el territorio centroamericano. Digamos, no conquistar, sino que, digamos, ser presidente de todos estos países centroamericanos, los cuales él los está mencionando. Incluso mencionó a Belice, y mencionó a Guatemala, El Salvador, a Nicaragua, Costa Rica, totales que son 7. 7 los países centroamericanos del cual él quiere ser el presidente. Pero miren ustedes, yo en realidad, bueno, yo les expreso mi opinión al respecto. Yo no sé si esto es viable, porque entiendo que cada país es independiente y cada país tiene su propio presidente, y que un presidente no puede gobernar todos los países. Eso es lo que yo entiendo por lo que yo he leído, ¿verdad? Pero como ahora se están dando tantas cosas diferentes, yo en realidad no estoy de acuerdo en que él sea el presidente de todos los países centroamericanos. Y les digo por qué. Porque a pesar de que Guatemala tiene sus cosas, yo creo que Guatemala es un país conservador, es un país que ha salido adelante durante muchos años, ¿verdad? Y pues ahorita yo he estado viendo a Bukele y sí, efectivamente, pues él ha aplicado la ley en El Salvador, pero yo creo firmemente que pues, aquí en Guatemala no funcionaría, ¿verdad? También, pues aquí en Guatemala hay muchas personas que son pues mareros, ¿verdad? Digamos marero, que es el término más común en nuestro país. Y que pues también a nosotros nos ha llegado, ¿verdad? Nos ha alcanzado. Pero yo creo que Dios está todavía con nosotros, que Dios es el que todavía nos está cubriendo, porque la verdad es que nosotros estamos en medio de algo que no se puede evitar, aunque este Bukele llegue a ser, si es que acaso lo permitieran, ¿verdad? Aunque llegue a ser presidente, no creo que se vaya a lograr quitar esto de las pandillas. Esto ya es un cáncer, eso ya no tan fácilmente se detiene. Imagínense cuántas personas están presas en El Salvador, que se, prácticamente se vienen para aquí a Guatemala, porque aquí se supone que no los van a encontrar, ¿verdad? Y a la larga algunas personas no les encuentran, ¿verdad? Porque han tenido suerte a la larga. Pero considero que a pesar de que se esté aplicando esta ley, no van a desaparecer. Ahí están, aunque estén guardados, pero ahí están. Entonces, miren, yo sí soy de la humilde opinión de que cada uno de los países tiene su propio presidente. Entonces, que así se respete, ¿verdad? Y que siga respetándose conforme a las leyes que tenemos, que actualmente, si bien es cierto, algunos artículos se usan y otros no, o prácticamente todos no, ¿verdad? Pero que si se diera el caso, pues ni modo, ¿verdad? Ya se vería de qué forma es que pues se va a actuar conforme. Porque fíjense ustedes, es que varias personas que tal vez no tienen el conocimiento, sí me han preguntado, porque me dicen, mire, me dice, si mejor que venga Bukele a gobernar aquí. Y les digo yo, miren ustedes, o sea, tampoco es tan así, tan fácil, porque si bien es cierto, pues Bukele es una persona que es, ¿cómo decirles? Tal vez un dictador. Eh, es alguien que está imponiendo
lo que toca o lo que nos ayude a combatir a estas maras o estas pandillas. Pero solo me imagino yo, si atacan las pandillas, muy probablemente también vayan a caer personas inocentes. ¿Y qué tal si caen las personas inocentes y nos alcanza a nosotros, verdad? Porque, o sea, uno no sabe. Entonces, yo les digo firmemente, ¿verdad? Si se ha decidido y ha tenido mucho tiempo en el que cada país tiene su propio gobernante, pues cada uno tiene que saber librarlo. Lamentablemente en Guatemala nos ha tocado algo muy fuerte de vivirlo. Pues ahora estamos ya próximos a las votaciones, ¿verdad? Para elegir a nuestro próximo presidente. Ya está ya está a las puertas. Entonces, gracias a Dios, pues todavía tenemos esta forma. Y si viene y nos toca vivir esta situación, que algún presidente, dejemos que sea Bukele, por ejemplo, ¿verdad? Aunque no sea el nombre, pero si es que acaso en algún momento nosotros todavía vivimos esa historia, pues que Dios nos ayude, ¿verdad? Y sí, yo lo llamo a que por favor se vote conscientemente. No vamos a hablar de ningún nombre, de ningún partido, pero sí que se vote conscientemente. Cada uno de nosotros tiene su propia forma de pensar y conoce qué es lo que quiere para su familia y el futuro de su familia. Así que continuamos, por favor. La siguiente diapositiva. Fíjese que alguien por acá me puso, Eddie, gracias por el comentario. Ya aprobaron los juicios colectivos en El Salvador, sin importar que la responsabilidad penal es individual. Entonces, si se está llegando a grandes situaciones que pues ahora ya no es individual, ahora va a ser colectivo. Imagínense ustedes, o sea, en grupo se van a juzgar a estas personas, qué difícil. Dice Francisca, dice, pero no hay opción buena. Mire, Francisca, yo le comento algo. Tiene que haber una opción buena, aunque pues todo el mundo piensa que las dos opciones que tenemos son malas, pero como ciudadanos, como personas responsables que tenemos que nosotros somos para nuestra familia, debemos de analizar bien las dos opciones, ¿verdad? Y la mejor opción a su criterio es por la cual usted va a decidir votar, ¿verdad? Entonces, no se vayan a quedar en su casa, por favor, salgan a votar. Tampoco vayan a votar nulo porque de todos modos no sirve. Mejor se quedan en su casa, ¿verdad? Salgan a votar conscientemente, salgan con su familia. Es una fiesta patria, es algo que pues decide nuestro futuro, ¿verdad? Y ustedes tienen que hacerlo en familia, en grupo. Entonces, bueno, esa es mi opción. Por favor, si fueran tan amables, Marco, no tenemos que estar mencionando a ninguna persona del partido político. Por favor, y le recuerdo, ahorita ya no se puede hablar de esto porque ya esto, ustedes saben que ya está muy próximo. Entonces, cada uno propia decisión. Solamente les comento, no más comentarios de política, porque ahorita ya no es conveniente que nosotros lo estemos hablando.
¿sí? Pasemos a la otra, ya está la diapositiva. Se crea la Dirección de Estadística y se ordena el primer censo general de la República. Su primera, suprimen los diezmos a favor de la iglesia. Se establece la libertad de culto. Se crea el registro de la propiedad de inmuebles. Entonces, en esta época de Justo Rufino Barrios hubieron varias cosas, ¿verdad? El que suspendan los diezmos para la iglesia era algo muy importante, porque la iglesia católica en aquella época también recibía el diezmo de cada una de las personas que tenía sus propiedades, que tenía sus cosechas, que tenía su producto. Entonces, pues lo suprimen, es decir, ya no les llega esa cantidad de dinero a la iglesia y también se establece la libertad de culto. ¿Por qué les menciono esto de la libertad de culto? Porque en la época de Justo Rufino Barrios todavía era muy marcada la religión católica. O sea, esa era la religión que todos tenían que profesar, pero llega este momento en donde se establece que la libertad de culto era para toda la población, ¿verdad? Entonces, ya no era solamente la iglesia, la religión católica, que ya estaban todas las demás religiones, por ejemplo, la religión evangélica, la mormona, la testigo de Jehová, o sea, todas esas religiones, pues ya eran con la aceptación específica de libertad de culto. O sea, que aquí en Guatemala usted puede elegir cuál es la religión que a usted le gusta, que a usted le parece. Usted puede ir a la iglesia, si quiere ir, va, y si no, pues no va, ¿verdad? Esa es decisión de cada una de las personas y de las familias. Hay familias completas que deciden, bueno, yo voy a misa, me levanto a tal hora y voy a misa con toda mi familia. Hay otros que se levantan diciendo, bueno, voy al culto evangélico y cada uno agarra a su familia y se va. Y así sucesivamente con todas las demás religiones. Entonces esa es la libertad de culto que está desde el año 1847, que fue en el gobierno de Barrios. También se crea el registro de la propiedad. Ustedes saben que el registro de la propiedad, ¿cuántos son? ¿Cuántos registros de la propiedad hay en Guatemala? 2, licenciado. Pregunta de examen. Muy bien, Sandra. ¿Cuál es el 1 y cuál es el 2? El que está en Shell es el 2, líder. Muy bien, Edna. El segundo registro de la propiedad es el que está ubicado en Quetzaltenango. Y el primer registro de la propiedad es el que está ubicado en la 9ª calle y 14 avenida, o al revés, no, 14 calle y 9ª avenida, ya lo estoy diciendo al revés, de la zona 1. Allí está ubicado el registro de la propiedad. Ahorita vino a mi mente cuando me preguntaron en un examen del privado. Fíjense cómo son las cosas, qué le preguntan a uno, ¿verdad? Como que fuera tan importante, pero bueno, a mí me lo preguntaron, ¿verdad? Y que por cierto, en esa época, cuando me hicieron ese examen, yo lo perdí. Es algo frustrante, pero de todos modos eso ya pasó, ¿verdad? Pero me preguntaron, ¿usted sabe dónde está ubicado el registro de la propiedad? Sí, está. ¿Usted sabe cuántas gradas tiene el registro de la propiedad en la entrada? Y yo me quedé, híjoles, nunca había pensado en cuántas gradas, pues, o sea, y me empecé a pensar, Dios mío, yo he entrado al registro de la propiedad, pero yo no sé cuántas gradas hay. Y empecé a pensar, ¿cuántas gradas? Total es que, miren ustedes, o sea, ¿qué objetivo tenían que me preguntaran eso? No lo entiendo, no lo entiendo. Sin embargo, me lo preguntaron. Entonces digo yo, bueno, ahora los catedráticos que estamos examinando en la universidad, definitivamente yo se los aclaré, ¿verdad? ¿Cómo voy a ser tan
tal vez mala gente por tan solo el hecho de preguntar cuántas gradas tengo. O sea, prácticamente como que me estuvieran poniendo mala la pregunta. Porque imagínense que si digo 10, si digo 5, si digo 6, de todos modos voy a estar adivinando. Yo no me acuerdo. Y que si ese día, digo, Dios mío, no. No. Yo recuerdo que tiene 4, le dije yo, ¿verdad? Pero en realidad, ¿cuántas tiene? Después ya me enteré cuántas son las que tienen la entrada. Lamentablemente ustedes, hay algunos catedráticos que quieren pues sorprenderlo a uno, ¿verdad? Y en esta época sí me sorprendieron porque lamentablemente perdí el examen en esa oportunidad y lo perdí con muy bajo puntaje, ustedes. Ni me pregunte. Bueno, pero ya ya la segunda vez que pues que me sometí al examen ya fue diferente. Ya ahí sí que ya uno va. Ustedes, yo estaba en la biblioteca, me la pasaba de 7 de la mañana a 7 de la noche, ustedes. O sea, yo sacrifiqué a mi familia con tal de poderme graduar. Entonces yo creo que todos esos sacrificios valen la pena para que en un futuro pues ya tengamos como que una recompensa por todo lo que nos hemos esforzado. El registro de la propiedad. Se funda Correos. Se funda el Banco Nacional de Guatemala, así como el puerto de Izabal. Bueno, hablemos de Correos. Correos se funda en 1848, creo. Sí, más o menos en 1848 y estaba ubicada en la municipalidad de Correos, ¿verdad? Durante el pasar del tiempo, pues fue muy útil, ¿verdad? Porque en aquella época no había correo electrónico, no había teléfono, lo único que existía eran las cartas y los telegramas, que en aquella época pues era bastante útil para poderse comunicar con otros lugares. Hoy en día, pues ya desapareció Correos, lamentablemente. Creo que hay alguna que otra cosa que pues funciona en la municipalidad, en la Sexta Calle, y ¿qué es ahí? No digo, pues ya me estoy confundiendo con las calles. Décima avenida. Décima Avenida y Octava Calle, ¿verdad? Sí, es Octava Calle ahí. Porque está ubicado enfrente de la casa Irigoyen, creo que es. Ahí está ubicado Correos. Entonces, ahí ubicado por muchos años. Pero lamentablemente hoy en día pues ya no tiene mucha utilidad. Tal vez para mandar correo al extranjero puede ser que sí se utilice todavía. Pero en cuanto a cartas y telegramas, pues es mucho más fácil ahora con un correo electrónico, ¿verdad? Entonces ya no tiene mucha como funcionalidad el hecho que esté trabajando en esto. Entonces, ya casi está desapareciendo. Casi les digo porque todavía hay alguna que otra función que tiene. El Banco Nacional de Guatemala. Este Banco Nacional de Guatemala también fue fundado en 1847, más o menos por esas fechas, en el gobierno de Justo Rufino Barrios, que es el que tenemos todavía actualmente. Solamente que pues hoy en día ya estaba más actualizado. Y el puerto de Izabal. Entonces ustedes saben que ese puerto de Izabal también tiene mucha influencia porque allí van a dar todos los barcos y todas las, como que la exportación y la producción que de Guatemala sale para otros países. Entonces, fue fundado desde 1847 en el gobierno de Justo Rufino Barrios. Luis Cardosa y Aragón dice lo siguiente: con respecto a Justo Rufino Barrios, fue un mestizo casi criollo de la clase media
con astucia y la arbitrariedad de un obcecado. Imagínense ustedes. Justo Rufino Barrios dice que era mestizo, casi criollo. ¿Qué significa eso ustedes? Mestizo, casi criollo. Entonces, pienso yo que a raíz pues de dónde venía, que era un mestizo, ¿verdad? Pienso yo que de ahí venía su forma de pensar, porque como uno lo forman desde la casa, ¿verdad? Ahí es como que una escuela para uno. Entonces, esos pensamientos que él traía fue porque los obtuvo de su lugar de nacimiento, de su hogar, de su familia. Entonces, él tenía ese concepto que la gente que venía del extranjero era superior a todos nosotros, incluso superior a él, que era el presidente de aquella época, que tal vez él no, pues no veía eh, el nivel que él tenía por el simple hecho de sus pensamientos, ¿verdad? Porque yo creo que las personas que estamos y que vivimos aquí en Guatemala tenemos ciertos pensamientos, pues que los venimos trayendo desde que, pues nuestros ancestros, ¿verdad? Y pues pienso que él expresaba su forma de sentir y de pensar y eso ocasionó a que se le abriera las puertas de Guatemala todos estos extranjeros que vinieron a tal vez a unirse con nuestra gente y que lamentablemente cuando los mandaron a llamar dejaron a toda nuestra población pues lastimada, ¿verdad? Y no solamente porque los querían, sino porque pues ya habían dejado familia aquí. Abrió las puertas al mundo moderno y expulsó a la edad media anclada en las sotanas y en los levitones. Y moda levita, holgada, hecha de paño grueso, de la ridícula aristocracia colonial. La diferencia entre Rafael Carrera, que fue el presidente que vimos con anterioridad, y Justo Rufino Barrios, radica en que el primero fue un tirano para sostener el medievalismo. Rafael Carrera sí fue un tirano, definitivamente. Y Justo Rufino Barrios para implementar medidas de progreso. Bueno, era un hombre muy inteligente, Justo Rufino Barrios, pero lamentablemente tenía sus deficiencias y esas deficiencias fueron las que lamentablemente a Guatemala perjudicaron. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Aspectos negativos. Si fuera tan amable, por favor, Angie, ¿me lo puede acercar? ¿Me puede acercar la diapositiva? Muchas gracias. ¿Está bien ahí, licenciado, o más? Sí, así es. Disculpen, ya lo veo mucho mejor, Angie, muchas gracias. Bueno, continuamos con la siguiente diapositiva. Dice, a los sujetos allegados a su persona se les otorgó grandes cantidades de tierra, generando con ello el latifundio burgués.
Bueno, esa es una de las características que hubo en el gobierno de Justo Rufino Barrios. Las personas más allegadas a él fueron los que tuvieron esas tierras, fueron las personas que se convirtieron en personas adineradas o personas, como aquí lo menciona, burgueses. Esto hizo a que mucha gente, bueno, como siempre, ¿verdad? Cuando hay un interés de por medio, se acercó mucha gente a él, a este Justo Rufino Barrios, para que simplemente les otorgara esas tierras. B, impulsa el auge de la industria cafetalera en detrimento de otros cultivos. Bueno, miren pues, este impulso de la industria cafetalera fue de mucho éxito para muchas personas. En aquella época, pues no sabían cuánto les iba a beneficiar económicamente, pero al pasar el tiempo, conforme lo que ellos iban pues cultivando, con lo que ellos iban exportando, se llegó a colocar el café en una cantidad muy alta económicamente para comprarlo. Entonces era muy bien pagado tanto para las personas extranjeras como para las nacionales. Era muy bien pagado el café. El café llegó a producir económicamente cifras muy altas, que pues el impulso de 1847 con estas fincas cafetaleras fue muy grande y fue muy beneficioso para cada una de las personas que tenían estos cultivos. Recuerdo, tampoco me lo contaron, ¿verdad? Sino que eso, pues, se vivió, que habían mucha gente que tenía fincas que se dedicaban específicamente a cultivar el café, ¿verdad? Y que cada cosecha, pues ya lo tenían comprometido y ya lo mandaban al extranjero. Y pues esto ocasionó que pero mucha gente que no tenía mucha economía, que tenía muy baja esa economía, lograron subir. Y ahí lograron hacer mucho dinero, mucha parte económica. Y así esto ocasionó a que compraran más tierras para hacer más cultivos. Las personas que han estado fuera, que han vivido y han nacido fuera de la capital, pues conocen, ¿verdad? Y algunas personas han ido a hacer esa cosecha de café, a tapiscar, creo que le decía. Creo, les digo yo, porque yo nunca fui a una finca, porque yo nací aquí en Guatemala, ¿verdad? Y mi formación fue aquí en Guatemala. En cambio, hay algunas personas que sí estuvieron fuera en algunos departamentos que se dedicaban a hacer esa siembra de café. El cultivo del café se mantiene sobre la base de la explotación de la mano de obra barata, especialmente en la época de la recolección. Ustedes saben que esto es por épocas, ¿verdad? Y que la época de recolección, pues también es beneficiosa y también se necesita mucha gente con fuerza de trabajo, con mano de obra. Y pues esta mano de obra es la que se necesita en las fincas para poder hacer esa recolección. Eh, Lamentablemente, pues ahí no se les paga lo justo o no se le paga lo que realmente corresponde, porque como nosotros, ustedes saben que aquí en Guatemala tenemos un arancel, se les paga conforme al arancel que que pues tenemos en nuestro código, ¿verdad? La fuerza de trabajo que se emplea para la industria cafetalera se empieza a reclutar con base en el sistema de habilitaciones, anticipo en dinero. Había muchas personas que pues hacían una reventa de todas las fincas que,
pues que estaban en su cosecha, en su recolección, y pues los condicionaban y les compraban el café para poderlo exportar. Entonces ya ahí había una persona intermediaria para poder mandar al extranjero, ¿verdad? Da inicio al préstamo usurero, especialmente el alemán. Este préstamo usurero, ustedes saben que siempre ha habido esto, ¿verdad? Eh, sí, aún hasta la fecha, pues hay algunas personas, pero es que ahora, hoy en día, es decir, en la actualidad, no es tan fácil porque ya no, la cosecha de café ya no es tan alta como lo era antes. Antes era pues muy bien pagado, pero hoy en día y ya las personas como no lo pagan bien, ya decidieron ya no venir y recolectar o tapiscar, como se le dice, ¿verdad? Sino que ya solo lo hacen para ellos mismos. Por ejemplo, les pongo un ejemplo en San Marcos. Hay varias plantaciones de café, pero los dueños han decidido que mejor para cada uno de los dueños es preferible porque ya no se le gana mayor cosa, ¿verdad? Es mejor que lo utilicen para ellos mismos y no para vender porque ya la economía o el pago del café ya está súper baja, ¿verdad? Y esto es porque pues otros países han dado también a cosechar café y pues obviamente cuando hay más cosecha es menos el pago que se les da y aquí en Guatemala definitivamente esto se fue abajo. Me dice Francisco Jorge que en Huehuetenango hay bastante también. Hay en varios lugares, hay bastantes plantaciones de café. Entiendo que de eso me está hablando, ¿verdad? Porque no vi los anteriores mensajes. Pero ya no es muy rentable el hecho de que lo estén, que lo mantengan, porque en el momento en que juntan costales o quintales de café, les dan menos de lo que gastaron ellos en la siembra. Entonces, eso lo dejaron por un lado. Sí, Lake del café le hacía mención. Perfecto. Entonces, sí, efectivamente, en varios lugares, por ejemplo, yo les digo ahí en San Marcos, y yo tuve la oportunidad, ¿verdad? Porque yo vi, mire, como yo les digo, ¿verdad? Yo nací aquí en Guatemala y los que hemos nacido en Guatemala no hemos tenido la oportunidad de ver cómo siembran o cuáles son los tiempos o lo que se dedican a hacer en la siembra, ¿verdad? Pero yo con la curiosidad, mi esposo es de San Marcos, entonces cuando yo llegué a San Marcos, vi que pues mi suegro tenía plantaciones de café y que pues me comentaban, mire, se hace esto, se hace lo otro y bueno, me emocionaron, ¿verdad? Entonces yo vi cuando fueron a quitar los cafecitos, los pedacitos de café, ¿verdad? A eso le llaman tapiscar. Pero, ay, ustedes, yo creo que eso sí se necesita como que fuerza de voluntad, porque es un calor que yo, Dios mío, yo no aguantaba estar ahí. Eh, entonces me dieron la oportunidad de que yo fuera a aprender, aunque sea un poquito, pero fui a aprender. Fui a aprender y fui a ver cómo lo quitan o cómo se pone en sus bolsitas para que en esas bolsas coloquen el café, ¿verdad? Y posteriormente mi suegro me comentó que tenía y que él iba a hacer café molido y que este café tenía en la mente venir y venderlo, pero ya un café molido, ¿verdad? Entonces me dijo, mire, y eso fue que nació del pensamiento de él, ¿verdad? Nadie le dijo, pero él lo considero yo, que es una persona muy inteligente, muy hábil
él se inventó una máquina específica donde iba a moler el café. Entonces, miren ustedes, de veras es tan bonito porque yo me siento como, como que yo también lo inventé, ¿verdad? Pero yo solamente llegué y pues yo solo aporté ciertas ideas. Entonces, cuando él iba a traer todo esto, ¿verdad? Todo este café, eh, él lo colocó en un lugar donde le daba el sol. Y fue un lugar así plano, era así como que habían costales limpios y en esos costales limpios puso a que se asoleara, ¿verdad? Pasó como 2 o 3 días que se asoleó el café y posteriormente de asolearlo, porque tiene que tener un punto específico. El que manda, bueno, entonces él inventó una máquina y en esa máquina iba echando todo este café. Aparte del café, le echaba canela y pues eso ya se iba formando como un café puro. ¡Ay, ustedes! Delicioso. Y después ya cuando me venía ya para Guatemala, ¿verdad? Porque fue un proceso en el cual pues estuve unos días nada más. Ya cuando venía a Guatemala ya me daba mis bolsitas de café. No tenían nombre, pero era tan delicioso, algo así como el cafetalito. Tal vez un poquito más delicioso que ese cafetalito, ¿verdad? Eh, bueno, ahí sí que es cuestiones de gustos, pero como yo lo había visto, cómo se había hecho, para mí lo máximo ustedes. Eh, Miren ustedes, de veras, eso es fabuloso el hecho de saber que nuestra gente hace esto y que realmente a nosotros ya solo llega lo básico, ya el hecho de probar ese café. Delicioso ustedes, que ya me dieron ganas de un café. El café hervido se le agrega una rajita de canela, es delicioso. En este café que les menciono, ahí va ya la canela con el café y al momento de aplicarlo, ay, ustedes se emanaba un olor tan bueno, ay, que ya me dieron ganas de ir a hacer un café. Bueno, entonces continuemos la siguiente diapositiva, si fuera tan amable. Bueno, ahorita viene el gobierno de Jorge Ubico. Este gobierno de Jorge Ubico es bastante importante también. Bueno, todos los gobiernos que hemos visto tienen su porqué, ¿verdad? Yo creo que en Justo Rufino Barrios estuvo como que se dieron más las circunstancias, como que se dieron más cosas importantes para nuestra historia. En el gobierno de Jorge Ubico, ustedes saben que en este gobierno ¿cómo decirles? Fue muy dictador. La verdad es que esa es la palabra, ¿verdad? Pero sí dejó buenas cosas. No, todavía no. Ella me dice que hasta aquí llegó la clase por la culpa del café. Y bueno, le voy a hacer caso a Nelson con piquete, dice. No, vamos a seguir viendo, avanzando un poquito, porque recuerden que hasta donde llegamos el día de hoy les toca su examen. Entonces, para que ustedes lo puedan estudiar todos estos días, creo que Jorge Ubico, yo creo que hasta aquí a Jorge Ubico vamos a ir. Pues le decía que Jorge Ubico el tema de la clase es Jorge Ubico, por favor. Aunque ya hablamos de Justo Rufino Barrios, bueno, póngale también Jorge Ubico, Justo Rufino Barrios y Rafael Carrera. Bueno, entonces, en este gobierno de Jorge Ubico, es muy, pero muy famoso este gobierno, porque ustedes recuerdan que en este gobierno está el famoso Mikulash. A ver, ¿quién sabe quién es Mikulash? Asesino en serie, Ligda. Asesino en serie, muy bien. Carlos.
Carlos, ¿me levantó la mano? ¿O Jacqueline? Hola, Jacqueline. buenas noches, licenciada, buenas noches, ¡Ay, compañeros. sí, Jacqueline! Sí, no, la verdad, un caso terriblemente grave. Ajá. Creo que mi collage marca un antes y un después en la sociedad guatemalteca, siendo un pedófilo, ¿verdad? Y sabemos que Correcto. cuando caen en las garras de un pedófilo, un niño no precisamente acaba bien. O sea, tal vez fueron 2 o 3 niños los que sobrevivieron, pero los demás, creo que es una parte de la historia escalofriante. Ay, Aparte sí. de toda la asociación de cómo él muere, ¿verdad? Y cómo la Facultad de Medicina luego pide la cabeza para hacer unos estudios gracias a la intervención hasta cierto grado, la intervención indirecta de Sigmund Freud. Pero creo que esa parte es como que la más escalofriante de mi collage. O sea, mencionar a este personaje es así como que da un poquito de miedo. Y no solo da Sí, miedo, sino la forma en la que dejaba los cuerpos. Eso era lo más terrible del caso. Mikuláš era un demonio en aquella época, ¿verdad? Que también en esta época hay bastantes demonios, pero yo creo que este nombre sí era, sí fue bastante marcado, ¿verdad? No solamente por el nombre, sino que cómo es que lastimaba a sus víctimas. Lamentablemente, pues muchos niños fueron víctimas de este asesino en serie y por tal razón la decisión que tomó Jorge Ubico creo que en aquella época fue lo mejor que le hubiera pasado a este señor, ¿verdad? Porque si lo dejaban iba a seguir haciendo maldades. Entonces, este personaje tal vez lo peor que pudo haber existido en aquella época. Miren cómo avanza el tiempo, ¿verdad? Porque hoy en día también hay, pero los de ahorita tal vez no tenían o no les han dejado tanto espacio como para poder hacer tanta maldad como lo hizo ese Mikuláš. Entonces, ¿cómo lo llevaron hasta pues fusilarlo, ¿verdad? Y cómo fue que Jorge Ubico decidió que esto se tenía que hacer. Yo realmente creo que Jorge Ubico sí era una persona dictadora, pero creo que sí tenía buenas, tal vez a cómo defender al pueblo, sí lo tenía. Y yo creo que cada una de las personas que llegaba a la presidencia, creo que tenía un objetivo principal, ¿verdad? Aunque hay varios, como lo fue Rafael Carrera, que lo mencionamos anteriormente, que era un tirano. Pero en el gobierno de Jorge Ubico sí se vio varias cosas, ¿verdad? Esta dictadura que llevó 14 años. Él estuvo 14 años en el poder y se caracterizó por la anulación de las posibilidades de desarrollo de la democracia liberal. Este Jorge Ubico elaboraba leyes cuya aprobación por el Congreso de la República era obligatoria. Es decir, venía él, se inventaba una ley y esa ley la tenía que aprobar el Congreso sí o sí. No le importaba si el Congreso estaba en desacuerdo. El Congreso en aquella época tenía que confirmar todas las leyes que él hacía. Los centros de segunda enseñanza estaban militarizados y la Universidad de San Carlos carecía de autonomía. Todavía en aquella época la Universidad de San Carlos pues no estaba declarada con autonomía. Ordenaba fusilamientos de personas cuya eventual culpabilidad no se había probado judicialmente. Casos, como yo les decía, ¿verdad? Pues hay algunos casos que sí son reales y había algunos casos que no. Por ejemplo, el de Mikuláš, ¿qué opinan ustedes? Pues, o sea, ahí Jorge Ubico tenía la razón o no.
Carlos me levantó la mano. ¿Qué manda? Eddie me levantó la mano. Licenciada, yo tengo una consulta. Es que creo que este caso de Miculacha es después del periodo de Justo Rufino, digo Jorge Ubico, en el tiempo después de la revolución del 44, creo que en el 46, si no mal recuerdo. Pues yo recuerdo que fue Jorge Ubico el que lo mandó a fusilar, porque muchas de las personas que vivieron en esa época, pues siempre su relato es el mismo, ¿verdad? De que ellos vieron cuando lo pusieron delante de todos los soldados y ordenaron su fusilamiento. Y dice mucha gente que Jorge Ubico andaba a caballo en aquella época. Entonces yo en realidad sí lo estoy relacionando con eso, ¿verdad? Valdría la pena que miremos cuál Sí, es licenciada, es el 18 de julio de 1946, en el periodo del presidente Juan José Arévalo y Bermejo. 46 entonces. Ajá. Bueno, entonces no sé por qué razón toda la gente, porque son los ancianitos. Y tengo una ancianita que nació en 1932. Y ella me exponía porque ella vino a trabajar a mi casa. Ella me ayudaba en la limpieza. Y pues era una persona ya grande que pues le costaba, ¿verdad? Sin embargo, ella quería trabajar y quería ganarse su dinero. Entonces llegó un momento en que sí me mencionaba, ¿verdad? Que ella vivió esa situación, que vio que Jorge Ubico andaba a caballo y que fue quien ordenó el fusilamiento de Mikulash. Pero tal vez ella lo confundió y yo me guié por eso. Habría que ver, y muchas gracias por la aclaración en cuanto a las fechas. Vamos a corroborar que fue en el gobierno de Bermejo, ¿verdad? Sí, Juan José Arévalo y Bermejo, en el 46, específicamente el 18 de julio. El 18 de julio de 1946, sí. Entonces, esta señora que nació en 1932 tenía ¿cuántos años? Entonces sí estaba confundida ella me imagino que con Jorge Ubico. Bueno, entonces ya vimos lo de Jorge. A la siguiente diapositiva. Híjole, yo creo que ya es tiempo, si no, no les voy a dar. Dejémoslo hasta Jorge Ubico. De Jorge Ubico para atrás, creo que vamos a tener el examen. Ya para el siguiente examen vamos a ver los demás presidentes que nos hacen falta. Por favor, que pasen buenas noches y primero Dios, pues nos vemos el 24 a las 7 de la noche. Feliz noche. Gracias, licenciada.